pero quiero que lo conceptúen de la siguiente manera. A ver, voy a poner un ejemplo grosero, pero quiero el sentido que lo capte. A ver, si nuestro organismo lo vamos a considerar como una máquina de gamar, ¿sí? Las máquinas de gamar están paralizadas, ¿no? Vamos a suponer que es la enzima, pero hay materia prima en la cual hay una reserva, ¿verdad? Pero ahora que hay frío, ¿cierto? Hay demanda de producto. ¿El producto qué cosa es? Ropa, ¿no? O los gruesos, porque va a haber demanda, va a haber necesidad, ¿no es cierto? Entonces la maquinaria comienza a producir, ¿sí? Pero de acá a un mes estamos cambiando de clima. ¿Para qué vamos a gastar esa materia prima? ¿Para qué? Para que se acumule el producto. Si nadie lo va a pedir, nadie lo va a comprar. Entonces, ¿qué hace? Se paraliza, se frena ese funcionamiento. Entonces, una cosa así pasa en el organismo. Nosotros tenemos esos sistemas que van a, según la condición, la necesidad, van a funcionar. Ese es un tipo. Otro tipo es, por ejemplo, hay que frenar porque ya hay producto, ¿para qué vamos a tener más? O hay que activar porque falta. Entonces, esos son los sentidos de regulación, ¿no? Entonces, vamos a hablar de alguno de ellos. Entendiendo entonces el concepto, vamos a explicar qué tipos hay. Acá, ¿no? Vamos a conocer los mecanismos de regulación, ¿no? Y vamos a hablar del efecto de cooperatividad. Vamos a hablar del efecto de moduladores sobre la actividad enzimática, ¿no? Tres temas grandes. Vamos a ver el efecto de los moduladores sobre la actividad de la enzima, efecto de cooperatividad enzimática. A ver, ¿qué tenemos acá? Todos saben que en una ruta metabólica no hay un producto, ¿no es cierto? El sustrato va a formar una serie de intermediarios y hay un producto, ¿no? Entonces, lo que les decía, que estas rutas están perfectamente coordinadas, ¿no? De tal manera que no debe haber ni exceso de producto ni gasto de sustratos si las necesidades no lo requieren. ¿Bien? Entonces vamos a ver cómo se realiza. Nosotros, la eficacia en que las enzimas actúen se da de la siguiente manera: disponibilidad de sustrato. ¿Okay? ¿Qué pasa si hay mucho o qué pasa si hay mucho o poco de sustrato? ¿Qué pasa si hay suficiente producto? ¿No? Ajá. Todo ello va en función de las necesidades generales de la célula. Vamos a ver por el primero. Control a nivel de sustrato. Vamos a ver. Vamos a ver inhibición reversible por productos. Vamos a ver la famosa retroalimentación. Vamos a hablar de activación e inhibición alostérica. Vamos a hablar de modificación covalente, ¿no es cierto? Y entre ellos hay varios tipos, como acá están descritos, ¿no? Unos son reversibles y otros son irreversibles. Vamos a hablar, mire, de toda la temática que tenemos sobre regulación. Empecemos. Control a nivel de sustrato. ¿Qué quiere decir? Yo tengo varios sustratos, ¿sí? De menor a mayor. Tengo entonces la velocidad. Por supuesto que va a haber más producto conforme yo voy aumentando el sustrato. Y acá dice, el sustrato va a producir producto mediante una velocidad. Pero cuando la concentración del sustrato es tan
esta velocidad se satura, ¿no? Es lo que decimos, cuanto mayor es la concentración de un sustrato, más rápido se produce la reacción. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se sature la enzima y ya no hay más producto, ¿verdad? Ahí está. Entonces, cuando llega la saturación, ¿qué pasa? Ya pues el producto frena, él va a funcionar como un inhibidor competitivo. ¿Por qué? Porque ya no necesita. Entonces, pero acá hay otro ejemplo. Bueno, este es el sustrato y este es el producto. El producto inmediato, ni siquiera el producto final. El primer intermediario. Cuando hay suficiente, miren ustedes esta flecha, ¿no es cierto? Y mire que hay encima. Esto lo vamos a ver en la próxima clase que empezamos metabolismo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo acá una glucosa, con esta enzima la voy a fosforilar, el fósforo, correcto. El producto que se llama glucosa 6-fosfato. Este primer producto inhibe a la enzima. ¿Cuándo? Cuando es suficiente producto, ¿no? Producto inmediato. Entonces, actúa pues como el producto, como un inhibidor competitivo. ¿Eso es regulación? Sí, eso es regulación. Okay. Pero también hay otra regulación por producto final. Acá está. Es lo que llamamos retroalimentación negativa. ¿Qué tenemos? Es una ruta metabólica con varios intermediarios del producto final. ¿Qué sucede? Que el producto final también va a inhibir a la primera enzima. Y esto es una inhibición con producto final. Vamos a ver. Un aumento de concentración del producto final de una ruta metabólica inhibe a la primera enzima de la reacción. ¿Está? Actuando como un inhibidor de la primera enzima. ¿Con qué finalidad? Uno, de ahorrar sustrato, y otro, si hay suficiente producto. ¿Para qué quiero más? Entonces eso dice, impide la utilización innecesaria del primer sustrato, impide la acumulación de producto final, ¿no? Y también se evita la acumulación de intermediarios. ¿Listo? Se entendió también. ¿Este es otro tipo de inhibición? Sí, es otro tipo de inhibición. ¿Ven? Hay varios tipos de inhibición. Correcto. Otro ejemplo. Acuérdense que nosotros tenemos aminoácidos. Yo necesito un aminoácido isoleucina, pero no tengo. El organismo puede sintetizarlo a partir de la treonina. ¿Qué pasa? Cuando hay suficiente isoleucina, igualmente inhibe a la treonina transaminasa, que es el que hace su formación. Y es otro ejemplo. El producto final, ¿no? Inhibe a la primera enzima, la treonina desaminasa. ¿Qué es esto? Retroalimentación negativa. Y así, ahora que hablamos de metabolismo, yo les voy a hablar. Hay una regulación por producto. Ustedes ya me están entendiendo qué cosa es una regulación por producto. Y vamos a ver que hay una serie de enzimas. Miren, todas estas sustancias, estos inhibidores, miren, ATP, AMP, así, el mismo colesterol, estos nucleótidos, aquí están inhibiendo a estas enzimas. El ATP, aquí inhibe a una enzima que se llama fosfofructokinasa, una enzima, como vamos a hablar, esencial, fundamental, ¿no? El metabolismo de los carbohidratos. ¿Sí? Y así vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces, ¿cómo es que nosotros regulamos,
mediante estas sustancias que van a funcionar como activadores o inhibidores. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta es la famosa inhibición feedback, ¿no es cierto? Muy bien. Acá hay otro ejemplo, ¿verdad? El ATP, ¿cómo está funcionando? Como un control. ¿Qué está haciendo acá? Es de la enzima y le estoy poniendo ATP. ¿Y qué está haciendo? Está activando la enzima. Está a la velocidad, miren, es más alta, ¿no? Está pegada más a la izquierda. El ATP está funcionando como una activadora. ¿En dónde? En la síntesis de las piridinas. Cuando hablamos nucleicos, vamos a hablar, ¿no es cierto?, de esta enzima, ¿no? A las tanto carbamoiltransferasa. En la síntesis de las piridinas. Ahí va a haber sustancias que lo van a inhibir y lo van a activar. Por ejemplo, el CTP, acetilina trifosfato. ¿Qué está haciendo? Lo está inhibiendo. Pero el ATP, ¿qué está haciendo? Lo está activando. Pero, ¿cuándo? Cuando hay suficiente piridinas o cuando hay falta. Entonces, eso es regulación, eso es regulación. Bien. Entonces, vamos a hablar entonces de los mecanismos de la regulación enzimática. Entonces, la regulación de la eficacia catalítica. ¿Qué vamos a ver? Que hay una diferentes tipos de regulación, además de las que he mencionado. Vamos a ver. Hay una regulación covalente, donde están funcionando las enzimas alostéricas, ¿no? Vamos a hablar de quién, de fosforilación, de ribosilación, de metilación. Pero también vamos a hablar no solamente de unión, vamos a hablar de ruptura, o sea, escisión, ruptura. Y eso también es activación, sí. Entonces, tenemos acá varios ejemplos de regulación enzimática. Vamos a ver. Enzimas alostéricas. Enzimas alostéricas. ¿A qué se llaman enzimas alostéricas? No hemos mencionado. Pero son enzimas, son proteínas, ¿sí? Pero son proteínas oligoménicas. ¿Qué quiere decir? Formadas de varias unidades. Si tienen varias unidades, tienen varios sitios de regulación. ¿Sí? Ajá, a ver. Son proteínas con múltiples unidades. Ajá. Ahí está. Quiere decir múltiples centros activos y catálogos. Presenta una cinética sigmoidal. Vean, acuérdense de la enzima que yo les enseñé de cuando no era similar, era una hipérbola, ¿no es cierto? Eso está formada solamente de una unidad, ¿no? En cambio, estas son formadas de varias unidades. Por lo tanto, el comportamiento cinético ya no es una hipérbola. El comportamiento es una curva en forma de S y se llama sigma D. Acá está. Entonces, las enzimas alostéricas presentan una cinética sigmoidal, indicativo de efectos cooperativos en la unión del sustrato. Cuando yo hablo de cooperativos, ¿qué quiere decir? Como están formadas de varias unidades, cuando se une el sustrato a una de ellas, facilita para que la que está inmediato también se active y sucesivamente. Por ejemplo, a ver, ¿se acuerdan cuando hemos hablado de la hemoglobina? Que
La hemoglobina no es una enzima, pero está formada de 4 unidades, ¿cierto? Y cada uno tiene un grupo hemo. Y el hemo, ¿qué hace? Se une el oxígeno. Entonces, cuando el oxígeno se une a una unidad, produce un cambio conformacional que inmediatamente es transmitido a la otra unidad. Y el oxígeno entra con mayor facilidad. Esa segunda favorece que la tercera subunidad coja el oxígeno con mayor facilidad todavía. Y esa tercera hace que la cuarta subunidad con muchísima más afinidad entre el oxígeno. Eso es cooperatividad. Facilitar la captación con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque tiene varias unidades. Cuando tiene una sola unidad, vamos a hablar, estas son varias unidades que van a facilitar la captación mejor del sustrato. Bien, entonces, ya lo dije, enzimas alostéricas, proteínas con múltiples unidades, quiere decir muchos centros activos. Presenta una cinética simultánea, ¿no? Pueden mantener las concentraciones de sus sustratos en valores bastante constantes, claro, y existe una concentración crítica del sustrato en la cual la enzima es prácticamente inactiva. ¿Qué dice? Que un pequeño aumento en la concentración del sustrato por encima de la velocidad máxima da lugar a un notable aumento de la actividad enzimática. A ver, vamos a ver con los ejemplos. Bueno, este es el centro alostérico, ¿no? También tiene un centro activo, pero este centro alostérico es el que regula, ¿verdad? Esos son, acá está, enzimas alostéricas, centro regulador alostérico, es un pequeño, ¿no es cierto?, espacio, ¿no?, que va a favorecer la entrada del sustrato. Muy bien. ¿Qué sucede? El modulador puede ser el mismo sustrato. Cuando se une acá, el modulador puede ser el mismo sustrato y se llama homoalosterismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las enzimas homotrópicas, el sitio modulador, no presentan cooperatividad y un sustrato, por un solo sustrato. Cuando hablo de heteroalosterismo, quiere decir que el modulador no es el sustrato, puede ser cualquier otra sustancia. Bien. Características. Son reguladas por unión no covalente a moduladores. Miren, las enzimas alostéricas pueden ser reguladas por unión no covalente de moduladores o efectores, también se llama. Constituyen excepciones muchas reglas generales. Bueno, acá que tengo lo que ya dije. Estas enzimas pueden tener un efecto homotrópico o heterotrópico. Ambos pueden ser positivos o negativos. ¿Cuál es la diferencia? Que el homotrópico, el modulador es el substrato. En el heterotrópico, el modulador puede ser cualquier otra sustancia que no sea el sustrato. Por eso se llama hetero, ¿no? Y hay dos modelos que explican el comportamiento cinético de las enzimas alostéricas. A ver, hay dos modelos que explican el comportamiento de las enzimas alostéricas, el de Monod y el de Koshland. A ver, ¿qué dicen estas teorías? ¿Qué estoy diciendo? Que estas enzimas son formadas de varias unidades, ¿no es cierto? Acá está. Vamos a ver el modelo concertado. ¿Qué dice? Acá está. Acá está la enzima oligomérica, ¿no? Muy bien.
¿Qué tengo acá? Este es el estado T, tenso, y este es el estado R, relajado, ¿no? ¿Cómo se forma uno y el otro? Bien. El tenso, ¿no es cierto?, ¿qué tiene? Sus centros para subirse al regulador. El hecho que el regulador o el modulador, en este caso el sustrato, vamos a poner el sustrato, que el modulador sea el sustrato se va a unir a un espacio a esta unidad. El hecho de unirse a esta unidad, que ha producido un cambio conformacional. ¿Vieron la forma? Y este cambio conformacional influye para que la otra unidad también cambie. ¿Vieron? ¿Para qué? Para que haya una mejor disposición espacial, para que el siguiente molécula de sustrato se una con mayor efectividad. Y ahí está. Entonces, eso hace las enzimas alostéricas. Vuelvo a repetir. Modifican la estructura de la enzima. Esta es una enzima dinérica. Entonces, la primera unión del sustrato modifica la estructura de una unidad, la cual se transmite a la unidad siguiente para favorecer que el sustrato se una con muchísima más velocidad, facilidad. La primera forma se llama la forma T, y la otra se llama la forma R, ¿no? Ahí está. ¿Por qué se llama concertado? Porque al modificarse una, inmediatamente se modifica la otra. Ambas unidades cambian a la vez. ¿Sí? Ahí está. La secuencial es la otra teoría. ¿Ya? La otra teoría, ¿qué cosa dice? Que las unidades cambian separadamente y pasan por múltiples formas que llegan al equilibrio. A ver, vamos a ver. Acá tengo una enzima, ¿no es cierto?, alostérica, formada por 4 unidades. ¿Qué pasa? El primer sustrato, ¿qué hace? Cambia la estructura. La unión del sustrato a una unidad cambia la estructura. ¿No es cierto? Ahí está. Pero también cambió la estructura de la siguiente. ¿Para qué? Para que se una. Miren, cambió también la segunda, la cambió. ¿Para qué? Para que la segunda molécula de sustrato la oriente y se una con mayor facilidad. Esta segunda produce un cambio conformacional en la tercera y la tercera en la cuarta. Y eso se llama modelo secuencial. ¿Vieron? Entonces, un cambio de T a R en una unidad facilita el mismo cambio en otra unidad. Eso se llama modelo secuencial. Así trabajan las enzimas alostéricas. Les puse como ejemplo la hemoglobina, porque la hemoglobina también tiene 4 unidades. Claro, vuelvo a repetir, la hemoglobina no es una enzima, pero también hace el cooperativismo. Esto se llama también enzimas alostéricas que efectúan el cooperativismo. Está. Entonces, acá tengo la representación, ¿no es cierto? La forma del estado de la curva T y cómo es la curva en el estado R, ¿no? Está. Naturalmente que acá hay un equilibrio. Ustedes ven acá este equilibrio, acá hay un equilibrio entre la forma T y la forma R. ¿Sí? Ahí está. Y acá dice, la razón TR es igual a L. Cuando L es grande, ¿qué quiere decir? Que T es mayor que R. No, aquí está. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio. Vuelvo a repetir. Acá hay un equilibrio. La razón es T sobre R es igual a L. Cuando L es grande, ¿qué quiere decir? Que T es mayor que R. No, eso es.
Sigamos. Estas enzimas, ¿qué les he dicho? Pueden ser activadas. Las enzimas alostéricas pueden ser activadas o pueden ser inhibidas. ¿Eso se llama regulación? Sí. A ver, ¿qué tengo acá? Mira, un activador y un inhibidor. ¿Qué tengo acá? La enzima. La enzima, miren, el activador se ha unido al sitio A. Acá. Bueno, acá es el J, ¿no es cierto? Acá. El activador se ha unido a este sitio J. ¿Sí? ¿Para qué? Para ayudar que el substrato reconozca a su sitio y se una con facilidad. Eso ha hecho el activador. ¿Qué hace el activador? Facilita la unión del substrato a la enzima. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa cuando tengo un inhibidor? Acá está el inhibidor. También tiene un sitio en la enzima y acá se ubica el inhibidor. Ahí está el inhibidor. Pero ¿qué ha sucedido? Cuando se ha unido el inhibidor, ha hecho un cambio transformacional de la estructura, que cuando viene el substrato ya no se puede unir, porque ya no reconoce su sitio de unión. Entonces vean la diferencia entre un activador y un inhibidor. Está regulando la actividad, sí, dependiendo si lo quiere activar, dependiendo si lo quiere inhibir a la actividad enzimática. ¿Sí? Entonces, un activador estabiliza la forma R, un inhibidor estabiliza la forma P, como está acá. ¿Sí? Entonces, un inhibidor heterotrópico dificulta la unión del sustrato. Entonces, las enzimas alostéricas se caracterizan porque pueden ser activadas o pueden ser inhibidas. Cuando yo entiendo de activadas es que va a favorecer, pues, va a producir un cambio conformacional y va a favorecer que el sustrato se una con mayor facilidad. Acá está el activador, ha permitido que el sustrato se una. El inhibidor ha impedido, ¿no es cierto?, que el sustrato se una. Entonces, la regulación de la eficacia catalítica en las enzimas alostéricas, ya hemos dicho, favorece, ¿no es cierto?, de las enzimas homotrópicas, un pequeño incremento de la concentración del sustrato produce un gran aumento de la velocidad inicial. Vean cómo mejora, gran incremento de la velocidad. Es muy eficiente. Entonces, control alostérico, enzimas heterotrópicas. Al no ser cinética micaliana, no pueden usar el término KM. Acuérdense que el KM era para una enzima sigmoidea. Acá como son, hipérbola, pero estas son sigmoideas. Entonces no se puede hablar de KM. En lugar de KM se habla de K05. Acá dice, al no ser cinética micaliana, no se puede usar el término KM, sino K05. A ver, vamos a ver una enzima, Bmax. Y acá está el sustrato que vamos a encontrar el KM, pero no se puede encontrar el KM. ¿Qué tengo acá? Un modulador alostérico positivo de actividad, ¿no es cierto? Y un modulador alostérico negativo que disminuye, miren cómo disminuye la velocidad. Acá, cómo aumenta la velocidad. ¿Sí? Están alterando la velocidad, ¿no es cierto? Y si yo quiero encontrar el KM, no se puede calcular. Entonces, la Bmax se llama K05. K05. No se llama KM. Bien. Entonces, concluimos diciendo que el modulador alostérico positivo aumenta la actividad.
El modulador alostérico negativo disminuye la actividad. Ustedes lo están viendo acá. Positivo y negativo. Positivo que aumenta, ya les he dicho, cuando la curva se va al lado izquierdo. Y disminuye cuando se va al lado derecho. ¿No es cierto? Okay. Por lo tanto, la unión y la transformación del sustrato es cooperativa, porque son enzimas alostéricas. Bueno, es lo mismo, ¿no es cierto? Con la mejor representación es lo mismo. Entonces, estos activadores y estos inhibidores también cambian los parámetros cinéticos, sí. También alteran el KM y alteran el Dmax. Los dos pueden actuar. La unión de inhibidores o activadores alostéricos alteran la Vmax y alteran el KM. ¿Sí? Acá está. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos visto? Regresemos. Vamos variando. Sino que lo he hecho por explicarlo, ¿no es cierto? Acá. Acá está. Vamos a hablar ahora de unión de ligandos no covalentes, enzimas alostéricas, y vamos a hablar de covalentes, uniones covalentes. Bien, unión de ligandos covalentes. Hay varios tipos: fosforilación, ribosilación, metilación, acetilación. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Y luego vamos a hablar de otra regulación que es proteolítica. Ok. Concentrémonos en la covalente. Modificaciones covalentes. Existen enzimas que están inactivas hasta que se activan. Por unión covalente con otras moléculas y viceversa. A ver. Nosotros tenemos una enzima que justamente en la práctica de esta semana la estamos estudiando, que se llama la pepsina. Que vamos a estudiarla cuando hagamos regulación proteolítica. Muy bien. Pero hay enzimas en el organismo que se encuentran inactivas. ¿Por qué? Que solamente van a funcionar cuando el organismo lo requiere. Y eso se llama regulación. Sí. No entiendo. A ver, uno de ustedes no tomó desayuno. Se le hizo tarde, X razón. Ahorita su cerebro está pidiendo energía, ¿verdad? ¿Qué hace nuestro organismo? Regula. Eso se llama regulación. Regula nuestro organismo para que extraer energía de nuestras reservas y libere energía para el cerebro. ¿Y eso cómo es? Regulación hormonal. Si yo no he comido pan en el desayuno, he tomado leche en el desayuno, ¿qué tengo? Una hipoglicemia. No he comido desde ayer a las 10 de la noche, son las 9 de la mañana, ya pues tengo una hipoglicemia. Entonces, yo no he tomado desayuno. Entonces, el cerebro exige energía. Entonces, ¿qué hace nuestro organismo? Las hormonas, ¿no?, comienzan a funcionar. y dice, acá falta energía, vamos a activar
la enzima. ¿Para qué? Para que degrade la reserva de glucosa que tenemos. ¿Y dónde tenemos reserva nosotros? El glucógeno. El glucógeno es una forma de almacenamiento de varias moléculas de glucosa. Entonces, ¿qué hace la hormona? Va a activar esas enzimas. ¿Para qué? Para romper una glucosa. Esa gran cantidad de glucosa del glucógeno la rompe una glucosa y la libera. Y ya tengo esto se llama que una enzima que está inactiva la puedo activar. ¿Y cómo la voy a activar? Porque va a sufrir una modificación. Se va a unir a una sustancia X. ¿Como quién? El fósforo. Por eso se llama fosforilación. Ese fósforo la va a transformar en activa y va a hacer que rompa el glucógeno. Si yo he comido, estoy en un estado de glucosa normal, ¿para qué voy a hacer eso? Entonces, funcionamos de esa manera, regulando. A eso vamos a explicar. Cómo por fosforilación nosotros podemos también regular el organismo. A ver, vamos a ver. Modificaciones covalentes. Existen enzimas que están inactivas hasta que se activan por unión covalente con otras moléculas. Por ejemplo, ribosilación, metilación, fosforilación. A ver. Acá está. Modulación covalente reversible, fosforilación, adenilación, uridilación, ribosilación, metilación. Todas ellas hacen lo mismo. ¿Sí? Modificación covalente reversible. Vamos a explicar una, fosforilación, que dice: la presencia de fosfato puede convertir un precursor inactivo en una enzima activa. Voy a fosforilar. Miren, la presencia de fosfato puede convertir un precursor inactivo en una enzima activa. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Una enzima. Se llama fosforilasa B, que está inactiva. ¿Qué tiene acá? Una cadena lateral. Como todos las enzimas son proteínas, aminoácidos, está formada de aminoácidos. Muy bien. ¿Qué hay acá? Un aminoácido que tiene el OH. Vamos a suponer que esto sea la serina. Serina, ustedes saben que tiene OH. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Si fosforilamos este OH, acá está, lo fosforilamos, acá está el fósforo, va a pasar de fosforilasa B inactiva a fosforilasa A activa. ¿Y cómo se hace eso? Porque tenemos nosotros dos enzimas. La quinasa, acá está, fosforilasa quinasa. ¿Qué hace esta enzima? Lo está fosforilando. Ven el ATP. El ATP lo está fosforilando. Acá está, y acá está el fósforo. Pero esto es reversible, porque hay otra enzima que se llama fosfatasa, que le quita el fósforo. Miren, está quitando el fósforo y la pasa nuevamente de activa a inactiva. Entonces, este mecanismo de fosforilación se hace cuando por modificación covalente por fosforilación. ¿Me entendieron? La enzima está inactiva, correcto, pero hay una, ¿cómo la podemos
podemos activar, porque nosotros tenemos una fosforilasa quinasa que vas a fosforilarla. Aquí está. Y la va a transformar de inactiva a activa. Vamos a ver. Acá está. Fosforilasa quinasa. Enzima que cataliza la transferencia de un grupo fosfato. ¿A quién? A la enzima. Y la transforma en enzima activa. Muy bien. ¿Sobre qué aminoácidos actúan? Sobre estos. Los OH de los aminoácidos que tiene, por ejemplo, la tirosina, la treonina, la serina. Acá, el OH, todos tienen OH. Serina, treonina, tirosina. Entonces van a formar ésteres de fosfato. ¿Ya está? Bien. Entonces, fosforilación, desfosforilación. ¿De quién? De estos aminoácidos. El ejemplo, glucógeno fosforilasa. Vamos a ver. Libera glucosa a partir del glucógeno. No está acá. Entonces, rompe el glucógeno y libera una molécula de glucosa. Otro tipo de modificación covalente. Vamos a ver por ribosilación. La enzima va a actuar con el ATP y le va a dar, ¿no es cierto?, la adenina. Acá, vamos a ver. Bien, en este caso, ¿qué tengo acá? La enzima y la voy a metilar. La enzima metilada, igual que la fosforilación. Así, ¿no? La voy a también acetilar, la voy a ribosilar. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que la enzima la estoy poniendo una ribosa, a la enzima le estoy agregando un metilo, a la enzima le estoy agregando un fósforo. Eso es modificación, ¿no es cierto? O me está agregando una sustancia que me está transformando de inactiva en activa. Bien, entonces, miren acá está la enzima y de qué he hecho, y he puesto que adenina. ¿Por qué? La enzima le he hecho reaccionar con el ATP. El ATP no tiene adenina. Muy bien, pues ahora tengo la enzima unida a la adenina. ¿Sobre qué aminoácidos? Tirosina. Acá que tengo la enzima, le he hecho reaccionar con el UTP. El UTP que tiene uridina, y la enzima ahora tiene uridina. Ha pasado de inactiva a activa. ¿Sobre qué aminoácido actúa? Tirosina. ¿Ven? Acá que tengo adenina, que ha pasado. La enzima le he hecho reaccionar con el NAT. El NAT que tiene, no tiene adenina. Muy bien, pues la adenina se ha unido a la enzima. Y ahora tengo, ¿no es cierto?, la adenina unida a la enzima que es activa. ¿Sobre qué aminoácidos actúa? Por la glutamina, la cisteína. Entonces son diferentes maneras de pasar una enzima, esta enzima inactiva en activa por adenilación. Una enzima inactiva en activa por uridilación. Una enzima inactiva en activa por adenilación. Igual que te he explicado por fosforilación. Son iguales.
Muy bien, vamos a terminar entonces. Ruptura proteolítica. Activación por ruptura proteolítica. Estas enzimas sí son irreversibles. Y les voy a poner el ejemplo. Otro ejemplito así simple. La pepsina que les hablaba hace un ratito. La pepsina es una enzima que la tenemos en el estómago, pero se sintetiza como pepsinógeno. El páncreas produce una enzima, también enzimas inactivas, que se van a activar de acuerdo al momento que esté el sustrato. ¿Por qué? Porque son enzimas proteolíticas. ¿Qué quiere decir? Degradan las proteínas. Imagínense ustedes si nosotros estas enzimas estuvieran activas, nos estaríamos produciendo una autólisis, ¿no es cierto? Porque estarían degradando todas nuestras proteínas. Entonces, estas proteínas se sintetizan en forma inactiva. ¿Cómo pasan activas? Transformando su estructura. ¿Y cómo transforma su estructura? Rompiendo sus enlaces peptídicos. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Por eso se llama proteolítica. Está rompiendo los enlaces proteicos, proteolíticos. Por si no rompe, ya es irreversible. La otra era reversible, la que me acabo de explicar, esa sí es reversible. Esta es irreversible. Muy bien. Vamos a ver. Eso se llama zimógenos o proenzimas inactivas. ¿No? Ok. ¿Y qué cosa es? Una secuencia de aminoácidos, pero están inactivos. ¿Cómo van a pasar activos? Van a sufrir un rompimiento, como dice acá. Y se rompe, pues, acá la cadena peptídica se rompió. El hecho de haber roto ha transformado la estructura. ¿Y qué ha hecho? Ha liberado estos aminoácidos, que son los que participan en el centro activo de la enzima. Ahora sí la enzima tiene actividad. Antes no, pues no se podía. Tenía que ponerse en libertad estos aminoácidos. Acá es lo que dice. Los zimógenos o proenzimas inactivos no sufren un rompimiento de los enlaces peptídicos, produciendo un cambio conformacional, pero trae como resultado que ese cambio conformacional, al poner a los aminoácidos que participan en la catálisis en forma libre, la transforman en enzima activa. ¿Qué se caracteriza? Porque son irreversibles. Entonces, es un mecanismo de control en la activación de enzimas, en la que un zimógeno precursor inactivo se transforma en enzima activa por ruptura de los enlaces peptídicos. Ejemplo, el páncreas. Activación de proteasas pancreáticas. Son secretadas en forma inactiva y se activan por cascada proteolítica, iniciadas por enteroquinasas. No entiendo. A ver, nosotros ¿qué sintetizamos? Varias enzimas que son inactivas, ¿no? A ver, ¿cuáles son? Tripsinógeno. Mediante la acción de la tripsina se va a transformar en tripsina. Quimotripsinógeno en quimotripsina. Proelastasa en elastasa. Carboxipeptidasa A o B en carboxipeptidasa O B activas. Entonces, miren, enzimas inactivas van a pasar a enzimas activas. ¿Cómo? Por estas enzimas, ¿no es cierto?, que van a producir el cambio de activas en activas.
inactivas. ¿Qué hacen estas enzimas? Hacen el rompimiento de su estructura para pasarlas de inactivas a activas. Empecemos. ¿Cómo, por ejemplo, el pepsinógeno transforma en tripsina? Como el quimotripsinógeno en quimotripsina. Vamos a ver. Acá está el ejemplo que les decía. Proteasas pancreáticas, ¿no? La tripsina, la quimotripsina, las carboxipeptidasas. Se sintetizan en el páncreas de forma inactiva. Determinadas, ¿no es cierto?, denominadas simógenos. Muy bien. ¿Para qué? Para evitar que se digieran el tejido pancreático. Claro, porque si están activas en el páncreas van a poner a destruir el tejido pancreático. En el intestino se activan. ¿Vieron? En el páncreas están inactivas, pero cuando llegan al intestino se activan por ruptura proteolíticas y finalmente son excretadas. A ver, acá tengo. Vamos a ver. ¿Dónde tenemos enzimas de esa naturaleza? En el estómago y en el páncreas. El pepsinógeno sufre una activación por los protones y se transforma en pepsina en el estómago. Pero en el páncreas, que hemos dicho, se sintetizan en forma inactiva. Cuando estas enzimas participan en la digestión, porque estas enzimas van a degradar ¿a quién? A los carbohidratos, a las proteínas, a las grasas. Entonces, cuando estas enzimas tienen que actuar, entonces llegan al intestino, ¿no? Ahí está. Y hay una enzima que se llama enteropeptidasa, que va a degradar, va a transformar el tripsinógeno inactivo en tripsina. Ahí está. La proelastasa inactivo en elastasa activa. Procarboxipeptidasa inactivas en carboxipeptidasas activas. Ahí está. Quimotripsinógeno inactivo en quimotripsina activa. Pues estas son simógenos inactivos que van a transformarse en enzimas activas por acción de estas enzimas, las enteropeptidasas que están en el intestino, seguidas de estas otras enzimas como la tripsina. Ahí. Vamos a ver. ¿Qué tengo acá? Tripsinógeno inactivo. ¿Qué cosa es el tripsinógeno? Es una secuencia de aminoácidos. Correcto. ¿Qué hace la enteropeptidasa en el intestino? Rompe esta secuencia. ¿Y qué libera? Estos aminoácidos, 4 asparticos unidos a una lisina. El hecho de haber roto acá estos péptidos ha transformado la enzima inactiva en tripsina activa. ¿Eso qué se llama? Activación por rompimiento proteolítico. ¿Y qué es eso? Poner en libertad los aminoácidos que sí participan en la catálisis. Ya está. Por eso la ha transformado de inactiva en activa. ¿Sí? Ok. Entonces, no se olviden. ¿Cómo el tripsinógeno inactivo pasa a tripsina activa? Por el rompimiento proteolítico de su secuencia. Ahí. Quimotripsinógeno también está inactivo. ¿Y qué cosa es el quimotripsinógeno?
una secuencia de aminoácidos. ¿Cuánto? 245 aminoácidos. ¿Qué tiene esto? Miren, ¿qué son estos enlaces? No son enlaces disulfuro. ¿Qué les dije que los enlaces disulfuro es cuando hay cisteína? Acá hay cisteína, y entonces forman enlaces disulfuro. Acá hay otro enlace disulfuro. Por eso es que estas cadenas peptídicas son estables. Muy bien. Pero este quimotripsinógeno es inactivo. ¿Cómo va a pasar a activo? Por acción de esta tripsina. ¿Qué hace la tripsina? También rompe un enlace entre la arginina 14 y la glicina 16 y rompe acá un enlace. Acá está, ¿vieron? Y luego lo transforma en quimotripsinógeno todavía inactivo. Ese quimotripsinógeno tiene que liberar 2 péptidos, acá hay 2 péptidos, y recién se transforma en quimotripsinógeno activo. Entonces, ¿cómo hemos pasado de quimotripsinógeno inactivo a quimotripsinógeno activo? Por rompimiento de su estructura, efectuado por la tripsina o por el mismo quimotripsinógeno pi, que se llama, porque todavía no está activado, ¿no? Entonces, activación por ruptura proteolítica. Por eso le dije, este es irreversible, ya no se puede reconstituir. Bien, pero miren, estos enlaces, pese a que se han roto ciertos enlaces peptídicos, la estructura sigue estable por los enlaces disulfuro que conserva. O sea, la enzima no pierde actividad, sigue con los enlaces disulfuro, conserva, mejor dicho. Entonces, ¿qué dice? Vamos a ver. Los cambios de estructura primaria quimotripsinógeno en alfa-tripsina, alfa es cuando ya actuó la tripsina, produce cambios en la estructura terciaria. El grupo amino protonado de la isoleucina participa en un enlace iónico con la cadena lateral del carboxilato del residuo del aspartato 94. Ahí está, pues, ¿vieron? Estos son los aminoácidos que van a participar en la catálisis y se han liberado cuando hemos roto la cadena peptídica. Entonces, este enlace iónico necesario para la transformación activa de la enzima, porque está cerca del sitio activo, ¿no? En cambio, el quimotripsinógeno carece de este enlace, por tanto no tiene la conformación activa y no puede unirse al sustrato. Bueno, aquí está, es otra representación, ¿no es cierto? Acá está el quimotripsinógeno, acá está inactivo, con sus enlaces disulfuro, la tripsina que ha hecho, ha liberado, ¿no es cierto? Ha hecho un rompimiento primero a nivel de la arginina y la glicina, acá está, la leucina y la arginina, y luego 2 péptidos más, y ha transformado en quimotripsina activa. Vean cómo conserva sus enlaces disulfuro. ¿Sí? Entonces, el primer rompimiento es a través de la leucina 13 y la isoleucina 16, y luego 2 péptidos más y se transforma en enzima activa. Eso mismo se hace con, ustedes tienen un seminario de la coagulación, pues yo no lo voy a explicar, sus compañeros lo van a explicar, y eso también es una regulación, ¿no? Van a hablar de fibrinógeno, de la fibrina, ¿no es cierto? Pero el mecanismo de acción es el mismo. Proteólisis, ¿no es cierto?, en la coagulación. Bien.
Eso, hasta ahí entra la clase de medicinas para el examen. Vamos a terminar con la de